Buenas tardes, sean bienvenidos a este canal. Les invito a que puedan suscribirse para poder tener más contenido como este. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que en este caso es en materia penal en cuestión de la validez temporal. Entonces, antes de empezar, pues les aclaro que validez temporal o la palabra temporal se refiere a tiempo. Entonces, vamos a ver qué ocurre con el tiempo en cuestión de derecho penal, principalmente en lo que es el Código del Estado de Tabasco. Esta cuestión se regula o se menciona en los artículos 3, 4 y 5. Entonces lo que vamos a hacer es que les voy a ir leyendo cada artículo y les voy a ir explicando más o menos de qué trata, para que de esta manera ustedes puedan tener una idea o una noción de qué quiere decir cada artículo. Entonces, vamos allá, les leo el artículo 3. Dice lo siguiente: es aplicable la ley penal vigente en el tiempo de realización del delito. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que el código penal que se va a aplicar para sancionar determinado delito es el que esté vigente en el tiempo en el que se realizó el delito. Por ejemplo, si el delito se cometió en el 2007, pues el código vigente en aquel tiempo era el del 2007. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se le va a aplicar el código penal vigente en esa época, o sea, en el 2007, a la persona que cometió el delito. Prosigue aquí en el artículo 4, que dice lo siguiente: cuando entre la comisión de un delito y la correspondiente extinción de la pena o medida de seguridad entre en vigor otra ley aplicable al caso, se estará de oficio a lo dispuesto en la ley más favorable al agente. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, ya sea en el periodo entre el que se cometió el delito y el periodo en el que termina de pagar la pena del delito del que por el cual se fue sancionada la persona, llega a surgir un nuevo código, una nueva ley penal. Entonces, sí se puede llegar a aplicar este código si este es favorable a la persona. Por ejemplo, si una persona fue pues acusada o sancionada, se le aplicó una pena a causa de que robó, y de repente se aparece un nuevo código. Entonces, si en el anterior código señalaba que la pena era de por ejemplo, 10 años, si la persona estaba pagando por ese delito 10 años de prisión, y como les decía, entró esta nueva ley, y esta nueva ley indica que son 5, entonces se le puede aplicar en favor de la persona. Entonces ya no completaría los 10 años, sino simplemente terminaría de cumplir pues los 5 años que la nueva ley o el nuevo código señala. Continúa el artículo, dice lo siguiente: cuando entre en vigor otra ley aplicable al caso y atenúe la sanción impuesta, se aplicará de forma inmediata la ley más favorable sin afectar los derechos de la víctima u ofendido en relación a la reparación del daño. Entonces, esto lo que les mencionaba en el ejemplo anterior, viene siendo relativamente igual, de que si, por ejemplo, a una persona en la nueva ley se le indica que solamente va a pagar 5 años por el delito que cometió, y en el anterior decía que 10 años, entonces en ese mismo instante se le tiene que aplicar el nuevo código en favor, y nada más imponérsele los 5 años de prisión, como dice, en cuestión de ser más favorable para la persona que pase solamente 5 años de prisión en lugar de 10. Continúa, dice: en caso de que la nueva ley deje de considerar una determinada conducta o hecho como delictivo, se sobreseerán los procedimientos y cesarán los efectos de las sentencias en sus respectivos casos, ordenándose la libertad de los inculpados, imputados o sentenciados. Este viene siendo relativamente parecido. Es en cuestión de que si, por ejemplo, actualmente el abigeato, o sea, el robo de aves de corral, es considerado como un delito, pero posteriormente, en un caso hipotético, este dejase de ser un delito,
y hay una persona que está cumpliendo una sanción o que se le está llevando un juicio por razón de este delito, y como les digo, deja de ser considerado delito por alguna razón, se refiere a una nueva ley, esta persona automáticamente dejará de estar en juicio, si en su caso estuviera en juicio, o en su caso estuviera pasando por una pena a razón de haber cometido el delito de abigeato. Entonces será completamente libre, quedará en libertad y dejará de ser sancionado a causa de este delito, porque ya no está más contemplado, ya no estaría en ese hipotético caso contemplado como un delito. Continúa en el artículo 10. En caso de modificarse la naturaleza de la sanción, se sustituirá en lo posible la señalada en la ley anterior por la prevista en la nueva ley, siempre que le beneficie. Este es retomando el ejemplo que les di anteriormente, en el que señalaba que si se tiene que cumplir, por ejemplo, 10 años de prisión y la nueva ley indica que 5, se le debe recurrir a aplicársele solamente los 5 años de sanción, porque es más favorable. Entonces, pero si en su caso, por ejemplo, en la ley anterior decía que 10 años y en esta nueva ley se dice que 15 años de prisión por el delito que cometió, no se le aplicará, porque pues como dice aquí, siempre tiene que ser en beneficio de la persona. Entonces, si llegase a aumentar, por ejemplo, los años de pena, no se le puede aplicar. Como dice aquí, solamente es aplicable a la nueva ley en caso siempre que le beneficie. Entonces, solo si le beneficia, ya sea que se le ponga menos tiempo, en este hipotético ejemplo, sí se le aplicará. Y continúa ya en el artículo 5. Este código se aplicará a todas las personas a partir de los 18 años de edad. Entonces, esto es muy claro, es muy simple, que el código en cuestión de validez temporal se le aplica a todas las personas que son mayores de 18 años, entonces, que son capaces, ¿no? De acuerdo a la ley. Y como les decía en un principio, pues cuestión de validez temporal se refiere a la validez de tiempo. Como estuvimos viendo, pues en este caso es la validez de aplicabilidad en el tiempo de vigencia de códigos. Entonces, eso es a lo que se refiere la validez temporal. Y bueno, gracias por ver este video. Si tienen alguna duda en cuestión de la validez temporal en relación al derecho, lo pueden dejar en los comentarios y les estaré respondiendo en breve. Yo soy pues Chego Álvarez, sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.